Bueno, ya estamos aquí de vuelta con el mismo aparato que hace unos días. Voy a recordar un poco la situación en la cual en el vídeo anterior lo que hicimos es, nos llegó este equipo con una controladora vieja que habían intentado adaptar y la habían averiado, y el problema es que los conectores del propio equipo no valían para la controladora que teníamos y había que sacar las señales. Averiguamos cuáles eran las señales que venían desde el mando, ¿eh? Tanto la llave de encendido, la maneta de aceleración, que era lo que a nosotros nos importaba. Y como nos vino sin batería, cogimos una batería de 48, la adaptamos con su conector para alimentarla y probamos que el patinete funcionase. Entonces lo único que hicimos es conectar el motor, que fue verificado previamente con sus sensores y sus potencias, la llave de encendido, que la verificamos previamente localizándola, y el puño acelerador. Entonces eso está ya localizado. Como podéis observar, no hace un ruido muy espléndido que digamos, pero eso luego será la parte mecánica que ya iremos a ello. De momento lo que nos interesa es que funcione. En esta situación el patinete funciona sin ningún problema, pero nos falta la segunda parte, que es el resto del cableado, que es lo que es el circuito de alimentación eléctrica. Entonces, dentro de estas mismas señales que vimos con anterioridad, localizamos una de las señales que era la maneta de freno. La maneta de freno, que era muy importante porque el equipo no podía funcionar. Si frenábamos, pues lógicamente tenía que cortar la alimentación. Entonces, esta era la maneta de freno, la localizamos porque lleva dos manetas, entonces viene con doble cableado, por lo general viene con rojo y azul. Nos dimos cuenta en el vídeo anterior que la maneta derecha no actuaba, por lo tanto tendrá el cable partido en algún lado, incluso el sensor no funcionará, y ya lo solucionamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a tratar de localizar las salidas de los cables, el resto de los cables. Entonces, venía del puño acelerador, recordamos que venían 6 cables, de los cuales habíamos identificado ya que 2 de ellos eran un conmutador que lleva en el botón. Como podéis ver, os enseño el mando. ¿Veis? Lleva el indicador de nivel de batería y el pulsador, que normalmente en estos equipos es, digamos que es un extra de energía o el limitador manual. Entonces, como todos esos cables vienen a parar al mismo manojo conjuntamente con el acelerador, los habíamos localizado ya. En el cual el marrón y el amarillo son los diferenciales. Y el verde, digamos que es la alimentación del estado de la batería. Por lo tanto, en este cable, en la controladora, lo que buscamos fue el cable marrón y gris, que nos dimos cuenta con el tester, que es importante que siempre lo tengáis. Nos dimos cuenta que era el nivel de... que era el selector de velocidad. ¿Por qué? Porque este está alimentado a 5 voltios y por lo tanto es una señal. Es una señal de controladora. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es conectar el cable marrón y el amarillo al selector de velocidad, el conmutador. Vamos a probarlo. Como veis, he acelerado a tope y lo único que he hecho es pulsarlo, por lo tanto es correcto. Ahora vamos con el otro cable que nos falta, que el verde, que en teoría debería de ser la alimentación de la batería. Ahora mismo no tiene el display, no tiene ningún tipo de señal. Como podéis ver, está apagado el indicador de batería, y lo que vamos a hacer ahora es, como sabemos que necesita una alimentación, vamos a buscar un cable que no utilicemos, por ejemplo este, que es el luz indicadora, y lo conectaremos siempre al negativo, al positivo de esta señal. Por lo tanto, vamos a buscar qué voltaje nos da aquí, que es un indicador de velocidad, 44. Entonces el negro es negativo y el naranja es positivo. Como por lo general, al llevar un solo cable, el GND negativo es compartido con los demás, lo conjuntaremos al naranja. Y al juntarlo, vamos a ver qué es lo que ha pasado con el display. Ahí podéis ver que el display ya está en funcionamiento. Vamos a proceder a apagar el patinete y se apaga el nivel de batería. Encendemos y se enciende.
Por lo tanto, los cables que venían de lo que es el puño acelerador ya están todos colocados y situados. Vamos a proceder al resto de los cableados de la alimentación de las luces, claxon, luces de freno. Yo por lo general lo primero que localizo es la luz de freno, que es importante en este tipo de patinetes. Vemos que este cable viene de la parte trasera o de la bombilla trasera. Entonces este cable es el que nos va a dar la alimentación de freno. Buscamos en este popurrí de cables que hay aquí, buscamos una señal. Aquí ya me lo indica que es el light bright, pero por lo general lo podemos encontrar porque la alimentación de luces suele ser el cables negro y amarillo, amarillo blanco o negro y naranja, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, como no nos vale este cable, bueno, vamos a sacar los pines de aquí para poder utilizarlos en el resto de los conectores. Tenemos ya uno fuera, el tercero se resiste y ya lo tenemos fuera. Exactamente igual que antes, vamos a proteger para evitar sustos y cortocircuitos, dejando solamente la zona que se introduce dentro libre. ¿Veis? Solamente lo que es el pin, y así podemos utilizarlos sin riesgo a que se toquen entre ellos y nos provoquen un corte y nos dañen la controladora, que no queremos. Vale, y vamos ya a por el cablecito rojo, que es el último que nos falta. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora no tenemos ni idea, entonces vamos un poco intuyendo. Intuimos que si el que ha montado esto no es esta bombilla no es un chino daltónico o alguien daltónico, intuimos que el negro es el negativo y luego tenemos el positivo de una bombilla y el de la otra. ¿Por qué son tres? Porque tenemos el común de las dos y lo que es luz de freno y luz de posición. Por lo tanto, localizamos lo que es el cable que hemos hablado, que era negro y blanco. Conectamos el negro con el negro y vamos a coger cualquiera de los dos. Vamos a coger el verde. ¿Por qué el verde? Pues no sé, porque me ha dado por ahí. Podría haber puesto el rojo. Luego comprobaremos las intensidades y veremos a ver qué ocurre. Y accionamos freno. Pues muy bien, esto no funciona. Por lo tanto, es un alivio. Vamos a probar con el rojo. Muy bien. Vamos a comprobar por qué no funciona. Aquí tenemos lo primero, aquí tenemos corriente. Aquí no tenemos corriente. Y cuando accionamos el freno, tenemos corriente. Por lo tanto, o la luz de freno está fundida, o hemos hecho algo mal. Vamos a comprobar la polaridad. Negativo y positivo. Pues está bien. Vamos a probar. Total, si no funciona, no funciona. Bueno, esa es otra forma. En caso de que no aparezcan estas pegatinas, la otra forma de saber cuál es la señal de freno es lo que hemos hecho. Comprobar con el tester, sin accionar el freno hay 0 voltios y cuando accionas el freno es cuando nos da corriente. Entonces, por desgracia, esto creo que la bombillita no funciona. Bueno, vamos a coger otra bombilla por si acaso, a ver.
Ya estamos de vuelta. Hemos ido a por otra bombilla. Yo supongo que esta, si no la tenemos mal marcada, debería de servir. Debería de valer. Que trabaja el voltaje correspondiente. Y lo que vamos a hacer es ponerla directamente, valientes. Perfecto. ¿Veis? Pues entonces tiene el foco fundido. El negro y el rojo sería una posición y el negro y el verde sería otra. Vamos a ver cuál es la que más intensidad tiene para decidir cuál es cuál. Si nos fijamos, el negro y el verde tiene menos intensidad que el negro y el rojo. Por lo tanto, vamos a confirmar que el negro y el rojo lo vamos a utilizar como luz de freno, mientras que el verde va a ser la luz de posición. Lo tenemos identificado, simplemente lo guardamos aparte. Y vamos con el resto del sistema. Hay que cambiar esta luz de freno porque no le funciona. Vamos con lo demás. Hemos quedado que nos quedaba este conector, que este conector es el conmutador, ¿vale? Es un pulsador de dos conectores, a ver, donde tenemos la luz y el claxon, ¿vale? Entonces simplemente ese es el cable que nos baja a la línea esta que os estaba enseñando, que sería este conector. Si nos damos cuenta, aquí tenemos que el naranja y el amarillo están solamente una única ficha, mientras que el azul y el rojo son dos líneas diferentes. Por lo tanto, por explicarlo de una forma que se entienda, por aquí es por donde subimos la corriente a los dos pulsadores y por aquí devolvemos la corriente de uno o de otro, utilizando, por así decirlo, el GND o el negativo y retornando la señal por cualquiera de estos dos. ¿Dónde la retornamos? Pues deberíamos de retornarnos a los dos cablecitos que nos quedaban sueltos, que eran estos dos conectores que tenían en los mismos colores, blanco y rojo, en el cual uno de ellos es el foco y el otro es el timbre, el claxon. Como no tenemos ni idea de cuáles son, vamos a proceder, como antes, a poder preparar esta ficha para su correcto funcionamiento. Epa. Una. Dos. Y tres. Supongo que todos sabemos cómo funciona la corriente eléctrica. Entonces, a la hora de hacer un circuito eléctrico, lo primero que tenemos que localizar es un positivo y un negativo, que nos alimente el circuito. Por lo tanto, si hemos quedado que de aquí lo conectamos para coger esa corriente a la luz de freno, un momentito. Buscaremos un cable que nos dé corriente para poder alimentar ese circuito eléctrico. Entonces aquí tenemos un negro y un rojo, que ya está yo un petardazo aquí, que seguramente es el que lo ha roto. Aquí tenemos 42 voltios, 44, que es el voltaje de la batería. Por lo tanto, es correcto. Vamos a apagar la centralita y sigue estando alimentado. Por lo tanto, este no deberíamos utilizarlo porque siempre se quedará alimentado. Vamos a buscar el otro negro y rojo. 42 voltios, apagamos la controladora y sigue estando alimentado. Por lo tanto, de aquí tampoco deberíamos de coger alimentación. Vamos a buscar más cables que nos queden libres. Tenemos el marrón, que es el selector. Aquí aparentemente no hay más cables más que este, que debería ser, estos deberían ser de la alarma.
Por eso están siempre alimentados. Bueno, pues aquí tenemos un problemita y es que no tenemos alimentación. Cable de alimentación. No tenemos. No tenemos cable de alimentación porque no me sobran más cables ya. Solo me sobran estos de aquí. Esto es la luz de freno, maneta de freno. Solo me sobran estos cables de aquí, de los cuales este es el que vamos a utilizar como luz de freno. Estos dos que no me cortan alimentación bajo ningún concepto. Y ahora solo nos quedarían estos tres que vamos a intentar localizar. Mira, aquí tenemos uno. Podríamos sacar esta alimentación de otro lado. Pero, chico, teniendo esto que no lo emplea el cliente, vamos a usarlo nosotros. 44. Por lo tanto, vamos a ponerlo bien y vamos a asegurarnos. Tenemos 43, 44, positivo y negativo. El amarillo sería negativo y el rosa sería positivo. Los marcamos para no confundirnos. Amarillo y rosa. Antes de escribir con el boli, voy a dar una última comprobación. A ver, realmente es un circuito eléctrico que me da igual en qué sentido gire. Lo que pasa que como luego lo vamos a conmutar con la luz de freno, pero podríamos provocar un corto. Rosa positivo, amarillo negativo. Vale. Amarillo negativo, rosa positivo. Vale. Pues entonces aquí ya tenemos que el mando de las luces. Cogemos el positivo que viene, suben los dos cables a los dos conectores y lo vamos a proteger como siempre para evitar disgustos. Vale, ya lo tenemos preparado. Tenemos que el positivo, a mí me gusta alimentarlo por el positivo y el negativo es el de retorno. Al rosa, que sería este. Vale, ya tenemos sentido. Ahora cogemos y tenemos que cada uno de estos debería de ir a la luz o al pito, al claxon. Por lo tanto hay que conectarlo aquí. Y aquí no tenemos fichas. Bueno, como no tenemos fichas, podemos coger de la controladora antigua. ¿Ves? Esta tenía una salida de positivo y negativo que alimentaba todo. Es que la solución era abrirla y sacar una línea de potencia a utilizar, pero es que no me gusta. Cuando aquí tienes la llave de contacto se tiene que apagar todo. Vamos a ver. Vamos a ver, cogemos estos dos cables. Qué indecisión, qué indecisión. Estos dos los cortamos y ya tenemos dos cablecitos para poder hacer las diferentes pruebas. Conectamos a este que no sabemos si es la luz o el claxon, me da igual. Y lo conectamos, en teoría sube el positivo, el negativo, que también me da exactamente igual. Y lo que hacemos es pelar cable. Y lo conectamos a uno de ellos.
Y ahora, como siempre, cintamos. ¿Por qué utilizo cinta de carrocero en vez de cinta aislante? ¿Os estaréis preguntando? Pues hombre, el tema es un tema de manías. Resulta que la cinta aislante suele dejar mucho residuo adhesivo y pastoso y no me gusta. Entonces, para hacer estos previos, la cinta de carrocero luego la verdad es que tiras y se despega muy bien. Entonces, del otro cable que teníamos, blanco y rojo, igual, vamos a coger, ponemos el conector como recuperado y enchufamos la línea del mando al mando. Vale, y protegemos también. A lo que nos interesa es localizarlo. Bueno, ahora mismo, si os habéis fijado, tenemos que sacamos el positivo, lo metemos al mando, a los dos cables, sube la corriente al botón y baja del botón a cada uno de los botones. De los botones metemos uno al claxon y el otro al foco delantero. Y cada uno de ellos retornaría por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de ellos independientemente necesita una alimentación negativa para poder cerrar el circuito y que nos dé la corriente que necesitamos. Por lo tanto, los dos pines que tenemos los pelamos, los juntamos y tenemos el negativo. Bueno, está todo de mírame y no me toques. Vamos a probar. Pues aquí no funciona nada. Qué bien. ¿Por qué no? Ah, que también está roto. Pues la verdad es que no me hace mucha ilusión que esté roto. Pues entonces lo primero que tenemos que hacer es volver a comprobarlo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues es muy sencillo. Mirad, chicos. Esto debería de ir o al foco o al claxon, no lo sabemos. ¿Vale? Pero si yo sé que tengo aquí la alimentación de forma continuada, metiendo esto aquí, el claxon funciona. Amigos, pues entonces ya sabemos que este es el claxon. ¿Qué leches? El interruptor funciona, porque lo hemos comprobado previamente. De no ser que no nos sirva esto. Vamos a utilizar esto de aquí. Igual la alimentación que hemos elegido no tiene chicha suficiente. Es un cable de señal. Joder. Qué bien.
Pues sí, la señal que hemos localizado aquí de alimentación no nos vale, porque debe ser una señal de voltaje, pero sin alimentación. Entonces, tenemos que utilizar por narices, tenemos que utilizar esta. No es la que nos gustaría, pero vamos a usarla. Y ahora con esto lo conectamos al negativo y comprobamos. Mirad, os vamos a mostrar. Y ahora ya tenemos montadas las luces. ¿Y qué es lo que nos faltaría? La luz trasera de posición, que hemos dicho que el negro y el rojo lo teníamos ya ocupado aquí. Sería tan sencillo como conectar este al retorno del foco, que sería el foco sería este. No me va a funcionar porque no tengo el negro aquí puesto. Se me escapa el negro. Hacer esto así es un poquito precario y peligroso. Mira, fijaros. Me cago en sus muertos. Oye, ha funcionado. Os prometo que ha funcionado, ¿eh? Bueno, pues el caso es que simplemente conectar, como tenemos el negro y el rojo ya utilizados en este cable, el verde sería conectarlo a la salida del positivo que viene del foco. Y con eso ya tendríamos el esquema eléctrico montado. Bueno, pues el tema es que ya lo tenemos todo funcionando. Sabemos que la luz de freno de posición no le funciona y vamos a hacer una repasada general. Lo que vamos a hacer es, para crear el circuito, cogemos la alimentación de positivo y negativo de la propia controladora. Lo ideal hubiera sido encontrar la señal que al cerrar la llave de contacto nos cortara dicha alimentación, que insisto que se puede conseguir utilizando eso mismo, pues por ejemplo, de la fuente de la señal de alimentación de la llave de contacto. Utilizaríamos el negativo de este mismo conector y el positivo de la llave de contacto. Con eso crearíamos el efecto de que queremos conseguir, de cuando cortamos la llave de contacto se corten las luces. Pero en este caso, como tenemos ya una salida de alimentación, aunque está siempre alimentada, la vamos a respetar, ¿vale? Una vez que ya tenemos el positivo y negativo seleccionados, cogemos el cable que nos sube a los interruptores, buscamos el común, subimos para arriba, interruptor bajamos para abajo, una línea que va al claxon y vuelve del claxon al negativo, la otra línea que va a la luz y vuelve de la luz al negativo, y con eso ya tenemos el circuito cerrado. Con eso tenemos el patinete ya funcionando sin ningún problema y demás. Y ahora pues no queda nada más que coger todo esto que yo he preparado, tengo marcado con fichas y demás, empezar a cortar cables, empezar a poner fichas y a dejarlo todo bonito y cerrarlo. Entonces eso pues lo voy a hacer yo ya tranquilamente y bueno, ya espero que os sirva para cuando tengáis un problema en un patinete de estos poder localizar los problemas. Muchas gracias.